Buenas tardes a todos los asistentes y a quienes nos siguen a través de la web de Avantage Capital y también desde Rankia. Voy a dar la palabra a Juan Gómez Bada, que es el director de inversiones de Avantage Fund. Juan es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y Executive MBA por la IE Business School, es decir, el Instituto de Empresa. Antes de crear Avantage, Juan fue gestor de inversiones en Banco Popular durante 10 años. Primero como gestor de fondos de inversión durante 5 años y más tarde, tras demostrar su valía profesional, como gestor de la cartera propia del banco durante otros 5 años. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Esto es un sismograma de un terremoto de escala 7 de Richter. Algo parecido es lo que ha pasado en el mercado en los últimos 12 meses. Ha afectado la ralentización de China, que metió al miedo al mercado tras las devaluaciones de agosto del año pasado. También, en segundo lugar, la caída del precio de las materias primas y del petróleo ha asustado que líderes populistas puedan llegar a los gobiernos de países occidentales. Y también, por último, el Brexit, del resultado del referéndum británico de finales de junio. Esto es lo que ha movido al mercado y lo que lo ha mantenido en tensión durante los últimos 12 meses. Veamos ahora cómo ha ido el fondo. Voy a dividir la conferencia en 4 partes rápidas. Primero voy a explicar cómo nos ha ido, hablando de la rentabilidad y del riesgo. Después, cómo lo hemos hecho y la política de inversión. En tercer lugar, de qué esperamos del fondo a futuro y cuándo. Y en último y cuarto, por qué Avantage Fund, cuáles son las diferencias con la mayoría de fondos, qué ventajas tiene. Vamos a ver la rentabilidad. Esta es la rentabilidad que hemos tenido durante estos 2 años, 12,9%. Es buena comparada con la inflación y la rentabilidad del activo libre de riesgo, si bien hay que tener en cuenta que esto no ha sido lineal. Durante el primer año subió un 15%, este segundo ha bajado un 1,9%. Aquí hay que tener en cuenta, además del acierto a la hora de elegir las inversiones, los movimientos del mercado. Por eso, aunque en la cartera no sigue ningún índice ni trata de batir a nadie, pues sí que es necesario tener en cuenta qué han hecho los mercados. Y aquí hay que considerar que en los índices, el IBEX 35, el Eurostock 50, además, para ser justos, hay que añadirle los dividendos que cobran las empresas que lo integran, para compararlo con el fondo. Se puede ver cómo la rentabilidad ya el segundo año y también a los 2 años es aún mejor, ¿no? Esto no es el sismograma de ningún terremoto, esto es la evolución de los mercados y la evolución del fondo. La línea azul muestra la rentabilidad del fondo durante los 2 primeros años, la línea naranja el IBEX 35 ya incluyendo dividendos y la línea gris la del Eurostock. Como se puede ver, en este segundo año hemos conseguido amortiguar las fuertes caídas que ha habido. Caídas que se han producido, recordamos, por China, la primera caída de final de verano del año pasado, bajada en el precio de las materias primas en enero-febrero de este año y por último el Brexit. El cuarto motivo que comentaba, el riesgo a los populismos de llegada de gobiernos extremistas, bien sea de extrema izquierda o de extrema derecha, se ha recogido a lo largo de todo el tiempo. No hay una fecha en la cual se vean unas caídas más fuertes, ¿no? Y bueno, destacar aquí que el fondo ha tenido menos de la mitad de volatilidad que los índices, aunque ya hemos dicho que son distintos, pero bueno, es no solo más rentabilidad, sino también menos de la mitad de volatilidad. Algo importante a la hora de invertir, porque no es lo mismo ahorrar para jubilación y jubilarse en un momento
de por aquí que en un momento aquí y que el resultado sea otro, pues en función del activo donde se haya invertido, ¿no? Esto es qué tal nos ha ido, es la rentabilidad que ya ha pasado. Ahora lo que a todos nos interesa es qué va a pasar a futuro. Primero, pues vamos a explicar cómo lo hemos hecho, cuál es nuestra política de inversión, porque esto es lo que vamos a continuar haciendo para seguir dando buenos resultados. Todo valor que entra en la cartera del fondo cumple 3 requisitos y voy a ir explicando uno a uno los 3 y con ejemplos de una empresa que lo cumple, otra que no, y tratando de ser lo más claro posible. El primer requisito es el compromiso de los directivos con el inversor, es decir, hasta qué punto los directivos están involucrados con la rentabilidad con la que persigue el accionista. ¿Vale? Vamos a hablar de dos entidades del sector bancario y vamos a ver en estos dos bancos. Aquí la pregunta sería, ¿quién es el dueño de CaixaBank? ¿Quién es el dueño de Bankinter? Pues el dueño de CaixaBank es la Fundación de la Caixa, con el 57% del capital. El 23% de Bankinter pertenece a Jaime Botín, tío de Ana Patricia. Si nos volvemos al requisito y decimos quién va a estar más involucrado con la gestión de la entidad, pues concluiremos que probablemente en la fundación o en los directivos de la fundación o de CaixaBank estarán menos involucrados, la responsabilidad se diluirá más y cada uno defenderá sus intereses propios más que los del banco. En cambio, en Bankinter, Jaime Botín pues sí que tendrá mayor capacidad para poner a todos a hacer las cosas en pro del beneficio del banco y en caso necesario hacer los cambios que estime necesarios sin ningún tipo de cortapisa o impedimenta. Por ello, en CaixaBank pues decidimos mantenernos al margen. En Bankinter cumple nuestro primer requisito. Está en cartera, pero también porque cumple el segundo y el tercero, ¿vale? ¿Qué han hecho durante estos 2 años? Pues el sector financiero se ha comportado muy mal, pero hay una diferencia en la rentabilidad que han tenido, ¿no? Que la mayoría de los bancos han tenido un comportamiento casi tan malo como CaixaBank y el que ha sido un poco la excepción ha sido Bankinter. Hemos aprovechado para incrementar la posición en Bankinter cuando después del referéndum del británico al final cayeron todos los bancos y decidimos que no justificaban las valoraciones y que era momento de incrementando en el banco que nosotros confiamos más. Pasamos al segundo requisito, es tener un buen modelo de negocio, es decir, contar con una ventaja competitiva sólida que le permita tener los mismos beneficios o incrementarlos en el futuro, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo de otro sector, aerolíneas, Lufthansa y Ryanair. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de cada una? ¿Vale? La primera pregunta, para analizar el modelo de negocio. Y nos vamos a la web de Lufthansa y nos dicen que su objetivo es ser la primera elección de los clientes. Esto queda un poco difuso y no queda claro qué es lo que el cliente se va a encontrar a la hora de coger un avión de Lufthansa. Tampoco se ve en la empresa cuáles son sus prioridades, si es la imagen, es el máximo beneficio, etcétera. Pero vamos, sobre todo no se ve algo claro y sostenible, o por lo menos nosotros no lo hemos encontrado. En cambio, ¿a alguien le queda duda de que Ryanair, su estrategia es el liderazgo en costes? Es decir, toda la empresa está volcada en una única cosa, que es conseguir que el precio de sus billetes sea el menor posible, porque es el motivo por el cual lo eligen la mayoría de los viajeros. Eso le hace que toda la organización esté involucrada en eso y que al final, con las economías que han conseguido de escala, son la primera aerolínea de Europa y han entrado en todos los mercados domésticos, a diferencia del resto de compañías, pues ya es muy difícil que otros les vayan a
a echar porque son los que mejor pueden aprovechar estas economías de escalas y además la hacen con ese foco, con el foco de abaratar el precio al máximo a los clientes. Por eso cuando volvemos al requisito y decimos quién tiene mejor modelo de negocio, pues vemos que en Lufthansa no invertimos, en Ryanair si cumple los otros dos invertiremos. Los cumple y por eso invertimos. Vemos que han hecho durante estos 2 años y ha habido igual una diferencia importante en rentabilidades. Destacar que momentos en los que también hemos aprovechado para incrementar, ya teníamos inversión en Ryanair, han sido 2 destacables así. Uno ha sido la crisis del ébola, el miedo que caían todas las aerolíneas ante el riesgo de que fuesen a poner más difícil viajar en avión o cerrar aeropuertos o algo así, pero vamos, la bolsa se asustaba, o el Brexit. Después del Brexit también Ryanair, que tiene una presencia muy importante en Reino Unido, bajó mucho. Nosotros consideramos que eso se corregiría con el tiempo y incrementamos algo de posición en esos momentos. Paso ya al tercer y último requisito, es tener un precio razonable, es decir, que las acciones coticen baratas, ¿vale? A un buen nivel, pero las acciones no el precio de la acción, sino ya veremos cómo lo hacemos. Me voy a otro sector, fabricantes de automóviles, y tenemos por un lado a Tesla, que es el fabricante que se ha especializado en los coches eléctricos, y a BMW, que lleva más tiempo en el mercado y que la mayoría conocéis, ¿no? Veamos cómo cotizan. El Tesla tiene una capitalización que es aproximadamente casi un 60% de la de BMW. Sin embargo, pues cuando vamos al resto de sus cifras, pues Tesla en los últimos 12 meses ha vendido 4.500 millones y BMW 93.000. Una diferencia muy importante, más de 20 veces. BMW ha vendido más de 20 veces lo que Tesla, y el beneficio neto de BMW en esos 12 meses, 6.000 millones de euros, es superior a todas las ventas de Tesla, superior a las pérdidas de 1.000 millones de euros que ha dado Tesla. Con esto no decimos que Tesla sea un mal proyecto, lo que decimos es que está caro. Lo que decimos es que si todo va bien, ya está en precio. Y si no consigue darle rentabilidad a ese modelo de negocio o vende menos de lo que el mercado descuenta, pues el inversor asume fuertes pérdidas. Por eso, si volvemos al requisito, precio razonable, pues es BMW donde invertimos, también porque cumple los otros 2 requisitos, y en Tesla nos mantenemos al margen, ¿vale? Una vez, por último, la rentabilidad. Aquí durante estos 2 años el mercado ha seguido pensando que Tesla pues tiene mucho más futuro, va a ser la pera, y que BMW no. Entonces nosotros nos mantenemos en nuestro criterio y creemos con más motivo aún que BMW es una buena opción porque cotizan a un nivel muy atractivo. El momento en el que hemos incrementado también BMW respecto a cómo lo teníamos, pues cuando fue lo de las emisiones de diésel de Volkswagen, la crisis que afectaba a los fabricantes, sobre todo europeos y alemanes, pues cayó mucho Volkswagen, pero también cayó BMW. Pues un momento en el que decimos, oye, no tenemos tanto, vamos a incrementar un poco. Así es como decidimos. Por resumirlos, los 3 requisitos, esto está pintado de una manera muy fácil, pero hay que analizar mucho más. Lo primero que tenemos que ver en el primer requisito, compromiso de la dirección con los accionistas, es pues que de verdad no haya unas actividades ajenas a esa empresa que puedan drenar resultados, como el caso que comentaba hace un año aquí de Imaginarium, donde el directivo pues estaba drenando entendíamos que tenía opciones de drenar los resultados vía los alquileres de los inmuebles que él personalmente le alquilaba
a la sociedad y no compartía esos beneficios con los minoritarios. Son cosas en las cuales nos fijamos mucho, en las estructuras accionariales, matrices, filiales, quién se va a quedar con el resultado, dónde importa y a quién le importa que se quede el resultado, porque al final eso es lo peor es invertir en un buen negocio y que el beneficio sea para otro, ¿no? Lo segundo, el modelo de negocio, aquí también pues hay mucho más que analizar, además de la coherencia organizacional y sus relaciones con clientes proveedores, su capacidad de fijación de precios también con clientes y proveedores, las barreras de entrada, que si alguien no les va a echar del mercado, los cambios en el comportamiento de clientes, y ahora con la llegada de las redes y de Internet pues está cambiando mucho, quién se está adaptando mejor a eso, cómo puede afectar eso a la rentabilidad de nuestras empresas. Eso es algo que analizamos en ese punto. Y el precio, hay que tener en cuenta que no solo con ver lo que te encuentras en el mercado de cara, sino tener tu valoración y valorar qué líneas de negocio pues valen qué, y porque la mayoría de las empresas tienen unos negocios que son sus vacas lecheras, llamémoslo así, que le da la mayoría de los ingresos, y otras que son su esperanza, ¿no?, a futuro, y entonces hay que analizar las dos por separado. Hay ciclos de vida muy distintos, hay que ver las evoluciones de los márgenes, la capacidad y el posicionamiento que tienen al final para conseguir eso o no, ¿vale? Entonces no es solo el precio de hoy, sino también con su capacidad de generar resultados a futuro, ¿vale? Todo esto teniendo en cuenta que todos estos aspectos cambian y hay que hacer un análisis continuado. Paso a explicar ejemplos de compras y ventas que hemos hecho en este segundo año, ¿vale? Analizando los requisitos. El primero es Walgreens Boots, una empresa farmacéutica, el líder número 1 en el mundo, que ya era número 1 Walgreens antes de comprar Boots, y que se dedica a la parafarmacia y es el número 1 en muchos países como Estados Unidos o Reino Unido, y bueno, está expandiéndose por el resto del mundo de una manera bastante rápida. Aquí nos gusta tanto porque la dirección está orientada a los resultados, a lo que quiere el accionista, es decir, ahí está el consejero delegado, que tiene un 13,5% de la empresa y es el máximo accionista. Tenemos un buen modelo de negocio porque aquí pues al ser tan grandes en este sector es muy importante la capacidad de negociación con proveedores, como en todo el sector farmacéutico, y pueden conseguir de las farmacéuticas y de otros proveedores los mejores precios porque tienen la mayor capacidad de distribución, y es muy difícil que alguien con el mismo modelo, como repetían en Ryanair, les vaya a quitar ese negocio. Ellos, si hay otros, ellos van a tener más rentabilidad, ¿no? Y luego la valoración. No es una ganga, pero cotiza a un nivel bastante razonable comparado con otros competidores, ¿vale? Paso a explicar una segunda compañía, Ibernia. Esta es una sociedad de inversión inmobiliaria irlandesa, ¿vale? También cumple los 3 requisitos, porque bueno, en noviembre de 2015, un mes antes de que comprásemos, la sociedad internalizó la gestión, que a los gestores inmobiliarios los internalizó, los puso en nómina, les retribuyó también con participación accionarial, y tienen muy bien atados los incentivos para que estén alineados con los de los accionistas, ¿vale? Pensamos que es un buen modelo de negocio porque invierte en oficinas de Dublín, siendo Irlanda una economía con muchas ventajas en Europa, porque tiene un tipo de sociedades del 12,5%, hablan inglés, que quieran o no es una ventaja para que las empresas de fuera de Europa lleguen a instalarse en Europa, y prefieren instalarse en países que utilizan idiomas, y los abogados utilizan idiomas, y todo el mundo utiliza idiomas, un idioma que hablan sus empleados. Se aprovecha de los bajos tipos de interés que hay ahora en Europa, tiene un gobierno estable que ha implementado las reformas para salir de la crisis y que sigue, no hay parálisis de gobierno ni nada de esto. Y por último, la población está creciendo mucho más que en Europa continental, y es una isla, entonces por oferta y demanda también es algo que irá bien.
En cuanto a la valoración, cotiza una vez valor en libros y lo consideramos adecuado, ¿vale? Paso ahora a explicar algunas de las ventas que hemos realizado durante este año. Una ha sido Acerinox, el contexto fue en agosto del año pasado, tras la crisis, tras las devaluaciones chinas. ¿Y por qué? Porque eso afecta a su negocio de una manera muy directa. Ellos producen acero y lo venden al nivel al cual acero inoxidable, lo venden al precio al que cotice. Y ellos estaban quejando del dumping de las compañías chinas. Y Europa había creado unas medidas antidumping que les defendían y les hizo subir el año anterior. Pero las devaluaciones de China, que tampoco fueron demasiado fuertes, y sobre todo las que puedan llegar después, hacen que esas empresas ya no estén haciendo dumping, sino que pasen a ser más eficientes que ellas. No solo ellas, sino las de otros países emergentes que también devaluaban. Vale. Entonces, en ese contexto, cuando analizamos qué estaba pasando con China y cómo podía afectar al fondo, pues a la mayoría de las empresas no le afectó, pero pues decidimos sustituirla por otras inversiones. ¿Vale? Siguiente, otro ejemplo pongo es Indra. En este caso ha sido en mayo de este año y lo que nos preocuparon fueron dos cosas, la dirección y el negocio, ¿vale? ¿Por qué? Porque era antes de la convocatoria de elecciones aquí en España, la segunda en la cual podría llegar había más miedo de que un líder extremista pudiese llegar a gobernar, ¿vale? Indra, el 20% de la compañía la tiene el Estado y si hubiese llegado un gobierno de este tipo de color, pues podría haber cambiado la dirección no tanto en beneficio de los accionistas, por un lado. Por otro lado, el negocio también se veía afectado porque el Indra es cierto que vende en todo el mundo y tiene muchas líneas de negocio, pero una parte importante es lo que contrata con el Estado, el I+D, los proyectos de I+D que contrata con el Estado. Esos son menores. Sí hay que cumplir con un déficit de Bruselas, por un lado, y si el gobierno no hay gobierno, está paralizado. Eso le afecta más de lo que parece, porque como decía, aunque tenga mucha diversificación, lo que ocurre es que con lo que desarrolla aquí, después lo vende fuera. Pongamos un ejemplo de desarrollar unos sistemas de radares para defensa española y unos años después ha desarrollado otros sistemas para defensa de un país tan lejano como Australia, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, en estos casos y por esos motivos, decimos sustituir unas empresas por otras, ¿vale? Así es como tomamos las decisiones y con qué criterios. Y así vamos a seguir, por ese camino vamos a seguir, que es en el que confiamos. ¿Qué esperamos del fondo en el futuro? Pues esperamos solo una cosa, y es en resultados ajustados por el riesgo. También somos conscientes de qué riesgo asumimos, que es relativamente moderado, y queremos excelentes resultados para el riesgo que asumimos. La pregunta es, ¿cuándo los vamos a conseguir? ¿Cuándo se los podemos exigir? Pues viendo que la naturaleza de los criterios de inversión que tenemos, o sea, qué criterios por cómo estamos invirtiendo, es decir, el compromiso de la dirección con los accionistas, la solidez del modelo de negocio y el precio, ¿cuándo podemos esperar un resultado? Y esperamos que a medio plazo sean buenos y a largo plazo sean excelentes. Esta vocación por el largo plazo, esta fijación, se puede ver reflejada en otros parámetros, en aspectos de la estructura interna de la cartera. Aquí en esta gráfica se puede ver como de los 32 valores que teníamos hace 2 años en cartera, ahora, julio, todavía mantenemos 22. Y de los 18 que incorporamos durante el primer año, mantenemos 15. Es decir, no estamos cada trimestre cambiando la mitad de los valores, algo que sí que esto no lo podrían decir la mayoría de los fondos que dicen invertir en largo plazo. Bueno, pues ellos al final tienen sus criterios, nosotros tenemos los nuestros, son más a largo plazo que los de la mayoría y somos coherentes con ello.
También decir que cuantos menos cambios se hagan en cartera, normalmente menos costes internos, los fondos incurren en menos costes internos, ¿no? Y también esta estabilidad se puede ver reflejada en el nivel de inversión del fondo. El fondo es flexible, puede cambiar su nivel, es mixto, flexible, puede cambiar su nivel de inversión de renta variable desde 0 a 100, pero no está un trimestre muy positivo, otro trimestre muy negativo, sino mantiene una estabilidad mientras la situación económica, el ciclo, se mantenga en una buena situación. Consideramos que, y lo contaba en las conferencias anteriores, que estábamos en buen momento de recuperación y de crecimiento económico. Seguimos pensando lo mismo, no hay nada que pensamos que nos vaya a llevar a otra crisis rápidamente, y seguimos con unos niveles parecidos, entre el 70 y 80%. Ha incrementado ligeramente porque teniendo la misma visión, la bolsa ha bajado, ¿vale? Y eso lo aprovechamos muy ligeramente. Podríamos haber dicho tras el Brexit, oye, vamos a quitar todas las coberturas, irnos el nivel de inversión desde el 80 al 100%. Subimos del 80 al 83, que es el máximo de la gráfica, pero coger un poco más, pero teniendo claro que nuestra vocación es a futuro, es de largo plazo, y que pequeños ajustes sí que los hacemos, pero no damos bandazos porque no es nuestro foco, no es donde queremos obtener la rentabilidad, ¿vale? Ya he explicado también qué esperamos del fondo y cómo se comporta la cartera, cuándo, ¿vale? Voy a hablar de por qué Avantage Fund, qué diferencia Avantage Fund de otros fondos. Y aquí lo primero es decir, todos los que nos os habéis acercado hasta aquí, los que nos estáis siguiendo a través de Internet, pues estáis mostrando un interés por conocer una inversión para ver si es válida para vosotros, compararla con otras, para pues decidir después. Eso es algo muy importante, porque en este fondo una de las diferencias es que el inversor elige. No es como la mayoría de fondos, que cada ahorrador se va a su entidad financiera, en la que ya tiene una cuenta abierta, en la que trabaja, y dice, quiero invertir mis ahorros, y ellos les ofrecen lo que ellos quieren, y el inversor, pues por no haberse enterado, por no haber comparado, por no haberse interesado, a diferencia, como digo, de este tipo de eventos, de lo que estáis haciendo vosotros hoy, pues tiene un problema adicional. O pongámoslo al revés. Vosotros tenéis dos ventajas. Una, que evitáis dos premios. Uno, que evitáis el conflicto de interés con el comercializador. Invertís en lo que vosotros queréis, no en lo que quiere el comercializador, porque sea lo que más le pague. Y lo segundo, como no hay que pagar a aquel que ofrece el fondo, que convence, que persuade al inversor, se pueden ofrecer unas menores comisiones. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque el fondo cobra un 0,8 de comisión de gestión. Si cobrase comparándose con uno que cobra un 1,8, y tampoco es tan elevado, este fondo estaría entregando todos los años una bonificación de un 1% a los inversores, es decir, un 1% del patrimonio más. Al final es un montón de dinero, ¿vale? Importante que el inversor sea él el que elija. Lo siguiente es que es un único fondo, ¿vale? Y un único fondo flexible. Esto es importante porque se puede adaptar a la situación del mercado de una manera más rápida que si tiene que realizar un traspaso de fondos o tiene que quedar con su gestor comercial para ver si realizan los cambios o no. Hay que tener en cuenta que es el fondo el que se adapta, no el cliente el que tiene que cambiar. Pongamos un ejemplo. En mayo, cuando se convocan nuevas elecciones y ante el riesgo de que aquí pueda venir un presidente de un partido extremista, pues sería lógico decir, vamos a reducir las inversiones en España y las aumentamos en el extranjero. En el fondo lo hicimos y hicimos el cambio en un día, de una manera muy rápida, con futuros la mayoría y con alguna cosa como la de Indra. En otros lugares, pues primero, a lo mejor no querrían hacerlos por temas de imagen, por temas de no asustar a los clientes,
Pero después, aunque quieran hacerlo, si justo les toque reunión con un cliente, pues resulta que tardan tiempo en tener esa reunión, en realizar un traspaso y bueno, el mercado puede haberse movido. Siempre en los traspasos de fondos hay un tiempo en el que no sabes cuándo se va a realizar, ¿no? Y lo siguiente, por lo que es importante tener un único fondo, es por la transparencia. La mayoría de gestoras, que pueden tener 60, 100 fondos, los gestiona el mismo equipo de inversión, el mismo grupo de gestores, y tienen, si fuesen la misma política de inversión, pues los fusionarían y tendrían menos fondos, pero son 100 políticas de inversión distintas, y lo que hacen es, pongamos que 20 son del mismo nivel de riesgo, pues pongamos que una para ese nivel de riesgo lo gestionan de una manera más agresiva, en otros se la juegan menos, en otros invierten en Japón, en Estados Unidos, en otros en unos sectores y en otros en otros. De forma que al final uno es el que ha ido bien, y ese que ha ido bien no es porque es por probabilidad, porque siempre alguno habrá ido mejor, y ese es el que se comercializa por las redes de ventas, por las redes de asesores comerciales, y no se habla de lo demás. El año siguiente será otro el bueno y ese otro es el que se comercializa. Nosotros tenemos un único fondo flexible, con capacidad de reacción, pero es el que enseñamos, y ahí va todo. Lo bueno, lo malo, ha habido valores que han aportado positivamente, valores que han aportado negativamente, y la rentabilidad que hay ahí es la que es, y no hay más. Lo siguiente a destacar es el compromiso profesional. Kennedy decía que el éxito tiene muchos padres y en cambio el fracaso es huérfano. Pues no es lo mismo gestionar un fondo o dirigir la gestión de un fondo sabiendo eso, sabiendo que vas a dar la cara tanto por el éxito como por el fracaso, que no, ¿vale? Esa es una de las diferencias. Por otro lado, como hacen también otros fondos, me he comprometido a invertir mi patrimonio en el fondo. Pero nosotros hemos ido un paso más allá. Hemos firmado eso ante notario y hemos firmado con determinadas condiciones y con su motivo. Me he comprometido a invertir un patrimonio un porcentaje relevante de mi patrimonio, para que no haya otras cosas que me importen más. Me he comprometido a no invertir en el capital de otras empresas o en otros fondos, por si quiero realizar una inversión, sea a través del fondo o no la realice, y que no haya conflicto de interés. Y por último, si quiero modificar mi compromiso, que sea, por ejemplo, reducir de más del 50 a más del 30%, y que lo realice, primero avise a los partícipes y después lo realice. Y eso es importante porque si pues otros gestores o directores de inversiones están yéndose cambiando de gestora, pues uno puede estar entrando y el otro puede estar yéndose. Ocurre algo que de verdad es peligroso para las inversiones y creen que le va a hacer caer, el gestor puede salir el primero corriendo y todos los demás se quedan. No, aquí como capitán del barco te mantienes y defiendes al barco de toda la tormenta. Pasas la tormenta defendiendo la rentabilidad, defendiendo la seguridad, pero también aprovechando las oportunidades, que justo en esos momentos de tormenta suele haber bastante. Bueno, con esto pues decir que estos son los motivos que garantizan que nada nos importe más que la rentabilidad y seguridad del patrimonio en el fondo. Vale. Antes de dar paso a las preguntas, quería agradecer la confianza a los inversores del fondo. Quería animar a los que están pensando ser inversores a que pidan una segunda opinión a gente de su alrededor para que les ayude en la elección. Y por último, decirles que tengan la seguridad que nosotros seguiremos trabajando duro por ello, con el rumbo claro y con el máximo compromiso para que este fondo siga yendo tan bien. Ahora sí, paso al turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar, primero aquí. Sí, por allí. Espera, un segundo para que la hagan la pregunta por internet. Sí. ¿Qué tal, Juan? Mira, a ver, sí. Estaba pues viendo que el fondo es mixto, en realidad, sí. Por lo que entiendo que lo de la parte pues, de renta fija, pues que no lo ves claro, ¿no? No, exacto.
que no está siendo claro ahí. Y vale, y a la hora de hacer lo que es esto, pero esto pues por los tres, sí. Perdona, Sí. esto pues por los tres criterios. Estás contemplando, o sea, que no tienes miedo que muchas de las compañías que tú estás pues seleccionando estén pues sirviendo pues de sustitutivo a lo que puede ser esto pues la renta fija, por ejemplo. Vale. Es decir, esto pues así, pero que una compañía que tenga pero que en mente pues que cumple pero los tres puntos, pues puede ser esto, pero que Nestlé, y que de alguna forma estamos viendo cómo está pues sirviendo de sustitutivo a lo que es la renta fija pues de investment grade, y por lo tanto ya pues tener valoraciones con las que no nos sentimos pero que muy cómodos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Quiero decir, esto es que no temes que a lo mejor eso pues que digamos como un contexto de sobrevaloración, sí, tal que... Entendida claramente, sí, la pregunta, sí. La renta fija es un fondo mixto. Lo normal es que debería invertir una parte en renta fija. Y esto, me lo había explicado más en las anteriores, es importante recalcarlo, perdonar por no haberlo incluido. La renta fija actualmente no es que sea ni más ni menos atractiva, es que es contraproducente para la rentabilidad del fondo. Porque las rentabilidades que dan ahora, y sobre todo netas de gastos, perjudican a los inversores, ¿vale? Entonces, lo primero no quiero es perjudicarme a mí mismo, y no quiero que esto reste. Entonces, lo que hacemos es invertir hasta el 100% y cubrir con futuros hasta el nivel que deseamos, hasta esos niveles del 70-80%, para no tener demasiada exposición a renta variable, al riesgo de la bolsa. ¿Vale? Porque entiendo que cuando pones aquí pues, de futuros de renta fija es que estás son coberturas, boom, exacto. Los bancos corto de duración. Exacto, sí. Los bancos centrales están inyectando liquidez y comprando determinados activos, se están creando una distorsión ahí en algunos activos más grandes que en otros. Donde los bonos alemanes es donde más, o algunos de los que más distorsión están creando, y cuando sigan comprando pero compren menos, esa distorsión se va a relajar, y por eso está vendido de futuros. Esperamos que las subidas de tipos de interés o la normalización de tipos de interés, tampoco subida, aporte rentabilidad al fondo, por ese lado. Hasta ahora, este año, por ejemplo, nos ha ido mal, pero esperamos recuperar eso y mucho más cuando la situación cambie. Y compañías mucho más estables como Nestlé cumplía los tres requisitos, ¿sí? El primero un poco con matices, pero sí, y es más, lo teníamos el año pasado en cartera. ¿Y cuándo salió? Pues ya por contarlo. Pues a raíz del Brexit se revalorizó el franco suizo, esa empresa cumplía, pero el lado del compromiso, hombre, con algunos matices, y no había caído. Teníamos otras muchas opciones mejores, y eso hicimos. O sea, somos en eso dinámicos. No era de la que más confiábamos, sí, pero bueno, estaba en cartera. Por otro lado, pues veo también que hay pues futuros pues de renta variable, o sea que entiendo que es venta de futuros del IBEX o... Del Eurostock y del IBEX. Vale. Ahora mismo del Eurostock. Vale, pero cuando fue el tema de riesgo político en España, eran de IBEX. Vale, o sea, entonces ahí creo, o sea, que está siendo pero que consciente de que al estar corto de IBEX y de Eurostocks, o sea, que de alguna forma estás teniendo un riesgo pero que de base que te ha favorecido ya que los índices estos que están pues más cargados de lo que pueden ser pero que financieras. Ese riesgo es de base, o ese alfa lo has buscado tú, o ha sido pues fruto a lo mejor. Pues es fruto de la selección de valores. El 100%, nosotros no pensamos que sería el azar, sino elegiríamos los valores por azar. Los requisitos de selección son los tres que he explicado. Sí, sí. Por esos tres requisitos seleccionamos todos. Sí, pero por la parte short.
Por la parte short son los índices, porque es con lo que puedes, con la parte que puedes cubrirte de una manera más barata y líquida, ¿vale? Y al final la diferencia, sí, nosotros si no pudiésemos ponernos cortos, pues estaríamos invertidos al 80%, no al 100%. Pero es que podemos, por ese otro 15%, pongamos hasta el 95%, estar invertidos en lo que queremos y desinvertidos en la media del mercado, para reducir nuestro riesgo a mercado. No sé si... ¿Vale? ¿Alguna pregunta aquí del público? Si no, pasamos a internet. A ver. Hola, buenas tardes. Bueno, como has dicho, has debido explicarlo en otras conferencias anteriormente, cuáles son tus criterios de selección de renta fija. Entiendo que por los comentarios que se está haciendo te estás haciendo exclusivamente de lo que es deuda pública. ¿Te planteas dar cabida a corporates o corporates incluso high yield o subordinadas de corporates no necesariamente financieras como una alternativa justamente a momentos de alta volatilidad a la cartera? Pues sí me lo planteo, sí me lo he planteado, he tratado durante este tiempo pues hubo un bono que cotizaba a un nivel muy atractivo, era un bono a 4 años subordinado de una entidad financiera que pagaba un 5% y por tema de precio pues hay que estar dispuesto, como quien va a comprar una casa, tú pones tu precio y a veces te lo llevas, a veces no. No nos lo llevamos, ¿vale? Pero en ese caso los criterios no se diferencian de estos, es más, diría que son los mismos, porque, vamos a ver, en ese bono lo que hay es un compromiso de los directivos con los accionistas en el sentido, con los inversores, perdón, ya no accionistas, ya no obligacionistas, en el sentido de que ese bono no tenía cláusulas de loss absorption, es decir, de reducción de nominal para absorber pérdidas, algo que a los directivos les viene muy bien. Sino significaba que si ese bono no paga, los directivos que están ahí al frente de ese banco se van. Entonces, ahí están comprometidos los dos, a diferencia de otros bonos en los que no, en los que se pueden, y hemos visto ejemplos en el pasado. Después, tema del modelo de negocio. Al final, si inviertes en activos con más riesgo, con menos garantías de colateral, tienes que analizar también las empresas y tienes que ver también el precio. El precio pues, fue la variable por la que no entramos. O sea, los criterios, pelín distintos, pero básicamente son los mismos. No sé si hay alguna pregunta más aquí. Pasamos a internet, que sé que hay varias. Pablo. Sí. Leo la primera pregunta que ha entrado a través de la web. Dice: buenas tardes, Juan. Siguiendo el sector automovilístico y en concreto BMW, ¿cómo puede afectar su negocio y por tanto a su cotización una desaceleración rápida de la economía china? ¿Cree que el sector automovilístico alemán descuenta este escenario? Gracias y enhorabuena por su trabajo. Muy bien. Pues la verdad es buena pregunta en el sentido que muestra pues muchas preocupaciones. Oye, esto algo va a ir mal, es cierto que es probable y que China vaya mal, algo va a ir mal, le va a afectar a esta, mejor no invertir. No, cuando analizamos las inversiones tenemos en cuenta todo. Al final, cuando inviertes en BMW no estás invirtiendo en Alemania, estás invirtiendo en todos los lugares donde vendes, también en China. Pero hay que tener en cuenta el resto de países. Que probablemente China no siga creciendo a los mismos niveles, pero otros países como India aumentarán su crecimiento en los próximos años, lo esperamos. Asia, mismamente, no esperamos que tenga ningún problema como región, teniendo en cuenta que va a haber un cambio, en mi opinión, de motores ahí, ¿no? Y en países desarrollados, Europa y en Estados Unidos, también tengo una opinión positiva para las ventas allí. Más que eso pueden ser coyunturas de corto plazo, que países van mejor, peor. Cuando inviertes a largo plazo es más importante analizar. Me preocupa más qué es lo que haga Tesla que qué es lo que pasa en China. No sé si me explico, por explicar el modelo de negocio. Y en tanto en cuanto no Tesla por invertir en Tesla, sino porque le quite negocio a BMW o no.
BMW sea en el sector automovilístico, las ventajas, históricamente la diferencia tecnológica no ha sido una ventaja competitiva sostenible. Lo normal es que en poco tiempo los competidores estén con la misma tecnología y lo que marque la diferencia sea su capacidad de venta, su posicionamiento, su imagen, etcétera, otros aspectos. ¿Vale? Leo la segunda pregunta de José Luis Martín. Dice, ¿contempla alguna inversión para el fondo en high yield? ¿Cómo entiende las TIR negativas de tanta emisión de deuda? ¿Qué sentido puede verle usted a este movimiento de mercado? Pues en high yield sí, pero sería puntual, ya digo, un caso en el que no entré es en esa emisión, era high yield. Considero también otras high yield, pero hay que tener mucho cuidado porque ese bono en concreto lo conocía bien. Lo que ocurre en renta fija es que los precios demasiado caros de unos o rentabilidades negativas hacen un efecto barrida en todos los demás. Es decir, hay muchos inversores que están obligados a invertir en renta fija y no pueden irse a renta variable como nosotros. Dicen, pues lo que hacen es invertir en otros de mayor riesgo y tienen un poquito más de rentabilidad a cambio de mucho más riesgos. Y están, en mi opinión, tercer requisito, sobrevalorado el 99% de los bonos. Eso es. Pasamos a leer algunas preguntas que han aparecido en Rankia a lo largo de la tarde. Voy a leer dos preguntas del usuario Bartololo. Me gustaría preguntar si se planean cambios en la composición de la cartera ante acontecimientos como elecciones, subida de tipos. Vale. Sé que se ha contestado parcialmente, pero... Vale, ¿contesto eso? Sí. Muy bien. Subida de tipos. No planteamos ningún cambio porque, como he contado antes, nos beneficiaría. Estamos ya protegidos de parte de la beneficio de la subida de tipos. La segunda pregunta era elecciones, subida de tipos. Elecciones, sí. En elecciones, en la vez anterior, sí que veíamos que había un riesgo de llegada podía haber llegado un gobierno de un corte muy no moderado, digámoslo así, y nos adelantamos por una parte, o sea, hicimos un cambio. Ahora vemos que ese riesgo ha disminuido una barbaridad, que lo que tienen es que llegar a acuerdos entre partidos, la mayoría moderados, y en ningún caso espero que vaya a haber un presidente de un partido extremista, y entonces en esos casos, cuando hay acuerdos, pues las leyes son más difíciles, pero es que no le viene mal a la economía porque son muchísimo más estables. Cuando llegan a un acuerdo y hacen una ley, el gobierno siguiente no la cambia, y eso para la economía es fantástico porque genera un montón de confianza. La incertidumbre es, vale, vienen los buenos o los malos, me hacen esto, pero los malos me lo van a cambiar. Eso sí que genera incertidumbre. No sé si hay alguna. La segunda pregunta que hace el mismo usuario pregunta acerca del sector financiero. Dice, tienen muy posicionado Bankinter y Renta 4. ¿Tanto se confía en su modelo de negocio? El sector financiero es uno de los más castigados, que hasta lleva castigado pues desde 2008, ¿no? La verdad está en reconversión absoluta, ¿vale? Y la mayoría de las entidades pues han sufrido y en mi opinión van a seguir sufriendo. Si bien pues hay dos entidades que tenemos en cartera que creo que pueden aprovechar esa coyuntura para ganar partido a los demás. Son las entidades que aquí las conozco también, no solo por haber trabajado en el sector financiero, sino como colaborador externo de ellos, y sí que veo que tienen las cosas mucho más claras a la hora de ver por dónde se puede crecer, qué es lo que hace sentido a futuro y lo que no para sus propios clientes. En parte porque son casi las únicas que cumplen con el primer requisito de compromiso de la dirección con los accionistas. ¿Vale? Y tan positivo, pues teniendo en cuenta que las coberturas de futuros, el sector bancario en Europa pesa el 25% de la cartera, al final, bueno, pues hay un valor relativo entre unos bancos por los que no creo que tengan mucho futuro y otros bancos por los que sí apuesto. Es decir, no hay una apuesta tan diferencial sobre el sector financiero. No considero que la haya.
Muy bien. Agustín nos pregunta también a través de Rankia por el nivel de liquidez del fondo. Lo que pregunta concretamente es qué capacidad tendrá el fondo para salir de compras cuando la bolsa esté barata. Pues la respuesta es mucha, porque, liquidez no mucha, está invertida en torno al 95%, tiene un 5% de liquidez más o menos, podría tener algo menos, ha habido momentos que ha tenido un 97, 98%, pero sobre todo la capacidad de ir de compras, pues para nosotros ir de compras es relativamente sencillo, porque tenemos futuros vendidos, solo tenemos que recomprar parte de esa cobertura y ya el nivel de inversión neto sube de una manera muy rápida. Es muy sencilla, podríamos subir el nivel de inversión del fondo al 95% con una operación en un minuto. De acuerdo. Y una última pregunta a través de Rankia es si afectará MiFID II a la EAFI de algún modo. ¿Prevés una mayor concentración en el sector de gestión de patrimonio? Pues no. La MiFID II lo que va a afectar es a la forma de comercializar pues los fondos. O sea, esto va a haber menos, esto que he explicado aquí, menos conflictos de interés entre el comercializador y el inversor, porque va a introducir transparencia. Vamos a ver si lo crean en 2018 y luego a ver cómo es la norma, porque teóricamente es así. Sin embargo, a nosotros, pues como EAFI, pues nos podría afectar porque las EAFI normalmente se dedican más al asesoramiento, a la comercialización de productos financieros. Nosotros, me he preparado esto porque seguro, de alguna manera iba a salir esta pregunta. Nosotros lo que hacemos es dar asesoramiento a la gestora. Igual que se la podríamos dar a cualquier particular directamente, se la damos a la gestora. Y en el propio folleto del fondo pone que, aprobado por CNMV, que el depositario es Renta 4 Banco, la gestora es Renta 4 y el asesor y el asesoramiento lo hará Avantage Capital EAFI. Es decir, es totalmente, o sea, no hay nada que pueda cambiar con MiFID II, seguirá siendo lo mismo. Sí afectará al resto de comercialización, a los clientes que tienen que ser más transparentes, pero como yo lo he sido con Renta 4, pero vamos, Renta 4 son profesionales, evidentemente me lo iban a poder. El problema es cuando hay un salto, una diferencia de información muy grande, pues que se cometen abusos y eso es lo que va a regular MiFID II. ¿Vale? Dicho de otra manera, si me lo permites, el regulador va a hacer que el resto de competidores tengan que adaptarse y ser un poco como Avantage. Bueno, pero sí, o sea, en algún momento el mercado se irá haciendo más eficiente y sí, y uno de los motores para hacer eso será el regulador, pero de lo que se escribe a lo que luego hay, pues también ya se verá. No sé si hay alguna pregunta adicional por aquí, por allí hay. Hola, Juan. Sí. Yo quería preguntarte por los sectores de actividad. ¿Cuál es tu visión futura en función de pues lo que se espera de las elecciones americanas, los bajos tipos de interés o la subida de la Fed o no subida, los precios del petróleo, ¿no? Y cómo puede eso afectar igual pues a un sector como es el consumo cíclico europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco, ¿cuál es la evolución que prevés del fondo y cómo va a ser los ajustes que puedas hacer de la cartera en función a estos eventos que esperamos? Vale, voy uno por uno. Hablabas de los tipos de interés, subidas de tipos de interés de la Fed. Creará momentos de tensión en el mercado porque ante el riesgo de que la burbuja de renta fija explote. Pero lo que los harán serán muy gradualmente y al final será una normalización de los tipos. A nosotros el fondo nos viene bien por el lado de cobertura de riesgo de tipo de interés, porque al final los tipos largos de los bonos a largo plazo de los bonos americanos se comportan de una manera similar a los europeos y los movimientos son en el mismo sentido. Pero bueno, puede crear una pequeña incertidumbre que pues es unos días a la baja, otros días pues se ve que si se está subiendo tipos es porque la economía va bien y porque las empresas están dando buenos resultados. O sea, no hay ningún problema de fondo, sí, problemas intermedios. Trump. Esto es
¿Qué espero que ocurra? Pues lo que ocurre en la mayoría de los países cuando hay segundas vueltas, cuando eliges entre dos, como por ejemplo Francia, aunque sea la fuerza más votada de la extrema derecha, luego cuando hay que elegir al presidente, pues todos los demás votan a la que queda, sea de izquierda o de derecha, pero es centro, o sea, y a esa va la mayoría. Algo parecido es lo que espero que ocurra en Estados Unidos. Podría no ocurrir, como ha pasado con el Brexit, pues dan una sorpresa y al final pues los medios tienen el poder que tienen. Yo creo que Trump, sus medidas serían muy malas para Estados Unidos, podrían llegar a ser malas en el largo plazo, pero concretamente por su forma, o sea, primero moverían mucho el mercado, mucho más que los tipos de interés, pero al estilo Brexit, pero después no perjudicarían tanto la economía como podría perjudicarle un Hugo Chávez, ¿vale? Pero también es cierto que crean un nuevo clima de intolerancia que no es bueno para el negocio a largo plazo en Estados Unidos, y eso habría que seguir cómo se comportan, pero vamos, no veo que sea catastrófico, es un riesgo que yo creo que no se va a dar por lo que he dicho. Y bueno, pues eso, no sé si queda alguna... El tema del consumo cíclico europeo, ¿cómo puede afectar positivamente el hecho de que los precios del petróleo se mantengan bajos? Muy bien, que los precios del petróleo se mantengan bajos es una excelente noticia para Europa. Excelente noticia porque al final es una transferencia de rentas. Nosotros algo que necesitamos, o de muchas materias primas, lo vamos a conseguir más barato. Al final los países productores, por tener un cártel, por tener la OPEP, estaban cobrándonos más y obteniendo ellos esas rentas. En unos países se repartían mejor y en otros, la mayoría, peor. Pero esas rentas es mayor renta disponible para las empresas y consumos no solo de los finales, sino también de las empresas, para casi todo lo que necesitamos. ¿Afecta eso a que los tipos vayan a tardar más en subir? Porque no hay de inflación tan rápido. Pero no afecta a la economía nos viene bien. Clara y llanamente. El miedo de los mercados que ha habido es a que, pues como todas las crisis, cada vez que se invierte mucho en algo y ese algo preocupa, el mercado se asusta. Pero después, si todo tiene que tender como de una forma más suave, no hay tanto problema, es más, nos beneficia, claramente. Esa es mi opinión. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, pues ya daros las gracias a todos, deciros que os enviaremos en los próximos días un email con la presentación y con un link a la grabación de la conferencia, y que ahora podéis preguntarme lo que queráis, pues tenemos una copa de vino aquí en la terraza. Muchas gracias.